Hoy comenzamos o recomenzamos en el ciclo litúrgico el tiempo ordinario y estamos de estreno en los libros. Tenemos la carta a los Hebreos, que es un texto inspirado seguramente en San Pablo. Antiguamente en los libros litúrgicos decía lectura del apóstol San Pablo a los Hebreos. Después la crítica textual ayudó a entender que no era un texto directamente paulino, aunque su doctrina depende de él. Yo estudié con el profesor Armand Puig, que hasta hace poco era el decano de la Facultad de Teología de Barcelona, es un especialista en Sagrada Escritura, y una teoría de él es que el autor es un cristiano de Alejandría, de la antigua Alejandría. Por lo tanto, trata el tema de los cristianos judíos que estaban un poco como añorantes de las costumbres del templo, de la ley, del sacerdocio. Entonces el libro va directamente a que no es necesario nada de eso porque Cristo es todo. Hoy entra directamente en tema. Este primer día, durante 4 semanas, nos va a acompañar esta lectura a los Hebreos y entra directamente en tema. ¿Qué ángel llamó Dios Hijo? Evidentemente que Cristo es superior a todos los ángeles y a toda la realidad y no necesitamos otra cosa. Es un lindo continuar del pasar del tiempo de la Navidad que terminaba ayer domingo del bautismo del Señor a esta afirmación, que Cristo, que es el Hijo, es la totalidad. Es una cristología densa, pero que nos tiene que ayudar a nosotros a ese trabajo diario que tenemos de bajar de lo que decimos a la realidad que hacemos, que realmente Cristo sea el sentido y el motivo de nuestra existencia y que por eso evidentemente somos y nos llamamos cristianos. Por otro lado, también tenemos el comienzo o la continuación, mejor dicho, del Evangelio de Marcos. Durante 9 semanas del tiempo ordinario, bueno, nosotros ya el 17 de febrero comenzamos la Cuaresma, ¿no es cierto? Pero el concilio, cuando reforma los libros, también usa el criterio vigente, más moderno de la Sagrada Escritura, que Marcos sería el evangelio más antiguo, lo podríamos fechar en el 60 de la era cristiana, o si tenemos en cuenta los textos del Qumran, antes todavía, encontraron fragmentos inclusive de este evangelio en hebreo. Por tanto, sería el inventor, entre comillas, porque la gracia de la inspiración es la que rige en último término, de este género de evangelios, y sería así como el núcleo de los sinópticos, de Mateo y de Lucas. Providencialmente también en este año 2021, en los textos de la semana usamos los textos impares, y el domingo el evangelista que nos va a acompañar también es Marcos. Es un evangelio corto. Cuando nosotros estudiábamos lo llamábamos el evangelio del Kai. Kai en griego es oraciones yuxtapuestas. No se preocupaba mucho de hacer oraciones o de una morfología así más exuberante, sino que iba directamente: y Jesús vino, y bajó, y subió, y fue, y dijo. Un evangelio muy sencillo y que también nos hace centrarnos, y se centra el mismo más en la persona que en la doctrina. El evangelio de Marcos nos hace ver densamente la persona de Jesús. Ayer lo comentábamos en la homilía del domingo, en un solo párrafo nos narra todo el bautismo e inclusive hace alusión al Antiguo Testamento con la palabra que elige. Nosotros traducimos se abrieron los cielos, pero se rasgaron, como decía el profeta en el Antiguo Testamento, o si se rasgaran los cielos, si se corriera el velo y te viera, como dice también esa canción conocida. Todo eso densamente lo cuenta Marcos, y la voz del Padre, la forma como de paloma del Espíritu Santo, que nos revela también la Trinidad. Y hoy retomamos el ciclo durante el año, o lo comenzamos, con la invitación a la conversión, a la metanoia, al cambio de mentalidad. Crean y conviértanse, y el llamado de los discípulos. En este tiempo, durante el año, estamos llamados a acompañar a Jesús en su ministerio público, a conocerlo, a hacer experiencia de él, como teníamos ese relato tan lindo del llamado en el Evangelio de Juan,
cuando los hermanos o las parejas de discípulos se van llamando mutuamente. Juan el Bautista dice: ese es el Cordero de Dios. Lo siguen, le preguntan a Jesús: ¿dónde vive? ¿Dónde vives? Y Jesús les dice: vengan y lo verán. Tenemos ocasión en este tiempo con la liturgia de seguir a Jesús, de convivir con Él, para aprender de su ejemplo, para escuchar su palabra y para tratar de vivir lo más coherentemente posible el Evangelio. Acompañémonos con nuestra oración mutua dentro de las posibilidades que lo permita nuestra naturaleza frágil, también con nuestro ejemplo y con nuestro ánimo, para que seamos auténticos seguidores de Jesús. Que así sea. Que así sea.